Muy buenas, soy Antonio Alcobolado y voy a presentar lo más rápidamente posible esta comunicación, las vocales medias en función deslizante por resolución de hiatos en español. La estructura de la presentación, pues básicamente comenzaremos con una introducción acerca de una paradoja que se da en la gramática, especialmente en la gramática normativa. Luego hablaremos de la estructura de la sílaba, las funciones de las vocales en la estructura de la sílaba y la función deslizante que pueden ejercer las vocales medias. Por último, pues ya la conclusión. El sistema vocálico del español es muy sencillo, tiene 5 sonidos, 5 fonemas y bueno, tradicionalmente se han clasificado como dos vocales cerradas, que son I y U, dos vocales medias, E y O, y una vocal abierta, que es A. Esta clasificación tradicional en cerradas, medias y abiertas se debe a las características articulatorias de estos 5 fonemas, representándolos un poco según tamaño de letra. Sencillamente la I y la U pues se articulan sus puntos de articulación son los más cerrados dentro de la boca, en los extremos, frontal para la I y posterior para la U. La A es la que se articula, la que tiene el punto de articulación más abierto, y la E y la O, pues sencillamente sus puntos de articulación están intermedios. Entonces, de ahí esta clasificación tradicional entre abierta, medias y cerradas. Estos puntos de articulación pues tienen una influencia muy grande en sus funciones en la sílaba, como veremos. Un punto importante en esta presentación es que la Real Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española, en sus volúmenes conjuntos publicados hasta el momento, ¿vale? Tanto el Diccionario Panhispánico de Dudas de 2005 como el volumen de fonética y fonología de la nueva gramática de la lengua española, publicado en 2011, desde el punto normativo establecen que las vocales medias en combinaciones entre sí mismas o con la abierta siempre son vocales nucleares, es decir, que cualquier combinación de vocales medias entre sí o con la abierta pues siempre van a ser articulaciones en dos sílabas diferentes, es decir, hiatos. Mientras que las vocales cerradas pueden conformar diptongo, entre sí o con la abierta o con medias, ¿vale? Como los ejemplos ay, hoy o buen. Las vocales medias entre sí o en combinación con la abierta siempre se articulan, según las academias, desde el punto de vista normativo, en dos sílabas diferentes. Sin embargo, nos encontramos que en muchísimos casos la articulación normal de las vocales medias entre sí o con abierta es en un solo impulso silábico, como el caso de estos tres ejemplos, línea, bacalao o héroe, en los que encontramos vocales medias combinadas entre sí o con la abierta y en un mismo impulso silábico, es decir, sin conformar un hiato, sino de forma diptongada. Esto da lugar a una paradoja dentro de lo que es la norma gramatical, que es el hecho de que la norma describe las combinaciones entre vocales medias como necesariamente hiatos, pero sin embargo en la realidad del habla nos encontramos con que se articulan de manera diptongada. Para comprender esto es necesario repasar la estructura de la sílaba. La sílaba en español puede estar formada por un solo sonido o por varios sonidos en un mismo impulso silábico. En los casos en los que está compuesta por un solo sonido es por un sonido vocálico. Por ejemplo, pues las conjunciones i, o, la preposición a o la interjección e, ¿vale? Se trata de palabras que tienen un único sonido silábico. Las sílabas
conformadas por una sola vocal, pues son muy frecuentes en español. En el caso de varios sonidos articulados en un mismo impulso silábico, como por ejemplo una sílaba como es trans, en la que están implicados 5 sonidos diferentes, estos sonidos se articulan de una manera posible. Hay otras combinaciones de estos sonidos que son completamente inviables en la pronunciación en español. Es decir, estos sonidos no pueden conformar una sílaba en cualquier tipo de combinación. Tienen que estar combinados de una manera concreta. Un orden articulatorio que permita su pronunciación, y dicho orden depende de la escala de sonoridad. La escala de sonoridad es un elemento fundamental para entender la estructura de la sílaba y cómo se organizan las articulaciones. En español, la escala de sonoridad depende de la división, en primer lugar, entre sonidos vocálicos y sonidos consonánticos. En el caso de los fonemas vocálicos, tenemos una sonoridad diferente de la abierta, que es la que ocupa la cúspide en la escala de sonoridad. Después las medias son las siguientes en esta escala de sonoridad y las cerradas vendrían en tercer lugar. Por debajo de los sonidos vocálicos pues están los sonidos consonánticos en la escala de sonoridad, y también diferentes tipos de fonemas consonánticos pues tienen una posición diferente en esta escala, según su perceptibilidad, según lo sonoras que sean, ¿no? En primer lugar están las líquidas, después continúan las nasales y por último están las fricativas y oclusivas. Es decir, en el orden de sonoridad en el español, pues empezamos por A, desde la vocal abierta, vocales medias, vocales cerradas y por último las consonantes líquidas, consonantes nasales, consonantes fricativas y consonantes oclusivas. La escala de sonoridad nos permite comprender cómo se combinan los diferentes sonidos en la sílaba. En el ejemplo que hemos utilizado de la sílaba trans, vemos que en el centro está la vocal, que lógicamente es el sonido, es el fonema más sonoro en toda la sílaba. Los sonidos más inmediatos, ¿vale?, los que están más cerca de la más sonora, pues son consonantes con una sonoridad mayor. Y por último, en los extremos, ¿vale?, de la sílaba, pues están las consonantes menos sonoras. Es decir, que dentro de la estructura de la sílaba siempre va a haber un sonido culminante que va a ser el más sonoro, y los demás sonidos que haya involucrados pues siempre van a estar combinados en un orden es decir, de menor sonoridad a mayor sonoridad o de mayor sonoridad a menor sonoridad, si es en la última parte de la sílaba. Es lo que, denominamos fases articulatorias. Se habla de 3 partes, una parte inicial, una parte culminante y una parte final. Lógicamente, la fase culminante de la sílaba es la que tiene mayor sonoridad. Las fases inicial y final pues son las fases con menos sonoridad dentro de la sílaba. En español, la fase culminante de la sílaba siempre viene constituida por un sonido vocálico, mientras que los márgenes o las fases inicial y final pues están constituidos por consonantes y por vocales cerradas. La fase culminante es la que se denomina núcleo de la sílaba, mientras que las fases inicial y final son las que se denominan márgenes. Vista la estructura de la sílaba y como los diferentes tipos de sonidos según su escala de sonoridad cumplen un diferente orden, ¿no?, en la articulación de la sílaba, pues pasamos a hablar de las funciones de las vocales en la estructura de la sílaba.
Según lo visto, según su sonoridad, los sonidos vocálicos pueden ejercer como núcleo o como margen. Vocal nuclear de sílaba, pues tenemos aquí estos ejemplos, ¿no? La O, la A, la E en vocales, la E, la U y la A en estructura, la I, la A y la A en sílaba. De acuerdo, en todos estos casos, el sonido culminante de la agrupación de sonidos en una sílaba es esa vocal en concreto. En casos en los que en una sílaba encontramos más de dos sonidos vocálicos articulados, ¿vale?, en esa misma sílaba, pues hay una de las dos vocales está ejerciendo una función de margen, una función marginal. Vemos aquí, por ejemplo, en los ejemplos de funciones o buen, ¿vale? Son vocales cerradas, se trata de diptongos y están ejerciendo una función no de núcleo, sino de margen de la sílaba. Recordamos que, según la norma, las vocales medias siempre tendrían una función nuclear. Sin embargo, parece ser que no siempre pueden ejercer una función nuclear, como nos muestran los casos vistos antes, ¿no? Los ejemplos de línea, héroe o bacalao. Esto nos lleva a considerar la función marginal o función deslizante de las vocales medias. ¿Qué queremos decir con deslizante? Las vocales cerradas en función marginal han recibido diferentes nombres. Se las ha denominado semivocales, semiconsonantes. También se las ha denominado marginales, satélites, vocoides, paravocales, vocales con articulación de cierre, sonantes de deslizamiento. Pero últimamente, pues la denominación de deslizadas se ha vuelto más común. Y entenderemos por qué de una manera bastante gráfica a continuación. Aquí tenemos dos palabras en las que hay una sílaba con diptongo, ¿vale? Los ejemplos de tenia y laurel. Encontramos las vocales cerradas combinadas con la abierta en un mismo impulso silábico. Según lo visto hasta ahora, en la fase inicial de la sílaba ña tenemos a la n, ¿vale? La consonante pues sería el primer sonido. La a obviamente es la fase culminante, es el culmen de sonoridad. En lau sucede igual, la consonante pues estaría haciendo de margen, ¿no?, en la fase inicial de la articulación de la sílaba, y la a pues sería la fase culminante, es el fonema más sonoro. En el caso de tenia, en ña, en esta sílaba, la i es un deslizamiento hacia la fase culminante, mientras que la u en lau es un deslizamiento tras la fase culminante. Correspondiéndose con la escala de sonoridad de las vocales, a, lógicamente, al ser la más sonora, va a ser la cima de la sílaba, mientras que i y u, siendo vocales cerradas, pues están por debajo en la escala de sonoridad, no van a ser el núcleo, no ejercen una función nuclear en estos casos. Por su propia escala, es decir, por su propia posición en la escala de sonoridad, pues se trata de un deslizamiento hacia la cumbre de sonoridad o un deslizamiento posterior a la cumbre de sonoridad. Exactamente lo mismo sucede en otras palabras en las que encontramos, en sílabas en las que se combinan vocales medias entre sí o con la abierta, como es el caso de línea y bacalao. Igual que sucede con tenia, en línea la n constituye la fase inicial, la a la fase culminante, igual que en laurel, pues en bacalao, esa sílaba lao, L es la fase inicial, A la fase culminante, y las vocales medias E, O
son un movimiento de deslizamiento hacia la fase culminante o tras la fase culminante. Por su posición en la escala de sonoridad, pues sucede igual que en los diptongos que hemos visto anteriormente. El sonido vocálico más sonoro, lógicamente, es el núcleo. Los fonemas vocálicos medios, al ser menos sonoros que A, pues lógicamente están haciendo una función marginal, están haciendo una función deslizante. En el caso de línea, pues ahí la E está deslizando hacia la vocal más abierta. En el caso de bacalao, en lao, la O, la vocal media, es un deslizamiento posterior a la fase culminante. Para esta función deslizante de las vocales medias y cerradas también es muy ilustrativo el análisis de espectrogramas. En el caso de vocal nuclear frente a vocal marginal, ¿vale? La diferencia que encontramos en los espectrogramas, por ejemplo, la diferencia entre I, A, como en tenía, cuando se trata de un hiato y las dos vocales son núcleos de sílabas diferentes, frente a ya como en tenia, ¿vale? En que la I no está haciendo una función de núcleo de sílaba, sino una función marginal, encontramos que hay una mayor estabilidad cuando la I es una vocal nuclear, frente a una completa falta de estabilidad cuando es una vocal marginal. Podemos ver que particularmente en el segundo formante, que es digamos, la sombra que se ve en la zona de arriba, aquí tenemos la I y aquí tenemos la A, cuando son núcleos de sílabas diferentes, en un caso de hiato. Sin embargo, vemos que en el caso de diptongo, la I no posee esa estabilidad que posee cuando se trata de un hiato y de hecho realiza un movimiento de deslizamiento hacia el núcleo que sí vemos que mantiene esa estabilidad como vocal nuclear. Exactamente lo mismo sucede cuando no se trata de una vocal cerrada, sino de una vocal media, como el caso de EA en hiato, por ejemplo en menea, frente a EA de línea. En los espectrogramas observamos que E como vocal nuclear posee una mayor estabilidad, sobre todo en el segundo formante, y hay digamos, un salto hay como un escalón entre las dos vocales nucleares, la E y la A, mientras que en la articulación en una misma sílaba, como es el caso de línea, la E, al igual que la I en el caso de diptongo en tenia, carece de estabilidad y sencillamente efectúa ese movimiento de deslizamiento hacia el núcleo, hacia la vocal nuclear, que es la A. Vamos a ver ahora una comparación de las dos vocales, la cerrada I y la media E, cuando están ejerciendo como margen silábico. Volvemos a ver en ambos casos que el movimiento que hacen de sencillamente una transición hacia la vocal nuclear, que sí que mantiene una estabilidad más notable, vemos que es exactamente el mismo, ¿vale? Tanto la I como la E están haciendo ese deslizamiento de la misma manera. La conclusión de esta presentación, a partir de la estructura de la sílaba, la escala de sonoridad y las funciones que pueden cumplir las diferentes vocales dentro de la estructura de la sílaba, es que en primer lugar
nada parece impedir que las vocales medias alternan una función nuclear con una función marginal como hacen I y U en los diptongos. Aceptar esta posible función marginal de las vocales medias explica gramaticalmente que se den estos casos de articulaciones de vocales medias entre sí o con la abierta en un mismo impulso silábico. Y el hecho de que se dé esta posibilidad dentro de la gramática pues lleva también a sugerir una revisión del juicio normativo, dado que la norma parece no aceptar algo que gramaticalmente es posible y que de hecho, bueno, forma parte de la realidad del habla en lengua española. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Adiós.